Buenas tardes. La clase pasada, en la presencial, habíamos caracterizado el conjunto de los números reales con la suma y el producto usual en R como un cuerpo ordenado, denso y, a partir del axioma del supremo, como completo. Vamos a estudiar ahora el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros como subconjuntos de R, con ciertas características, ¿no es cierto? En cuanto al conjunto de los números naturales, primero vamos a ver cómo está formado y cómo se representa. De los axiomas de definición del cuerpo de los números reales, vemos que el 0, el 1 y el menos 1 son números reales. 0 porque es el neutro en la suma, 1 porque es el neutro en producto, y como 1 es un número real, existe también su opuesto, que es menos 1. Luego, 1 más 1 pertenece al conjunto de los números reales, dado que 1 es un número real y la suma de dos números reales, en este caso iguales, es también un número real. Al 3, si lo pensamos como 2 más 1, 2 es un número real y 1 también, por lo tanto, por la ley de cierre de la suma de números reales, 3 también es un número real. Y así sucesivamente podemos encontrar los elementos del conjunto de los números naturales, que se representa con la letra n, y que tiene como elementos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Como 0 es un número real, el conjunto formado por la unión entre los naturales recién definidos y el conjunto unitario que tiene al 0 como elemento es el conjunto de los enteros no negativos y también es un subconjunto de R. ¿Cuándo es un subconjunto es inductivo? Si A es un subconjunto no vacío de R, decimos que A es inductivo si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. El 1 pertenece a A, y si es que X pertenece a A, entonces debe cumplirse que X más 1 pertenece a A. Tengan en cuenta que acá hay una implicación, y el antecedente de la implicación es una condición para que se cumpla sí o sí el consecuente. Es evidente que el propio conjunto de los números reales es inductivo, pues por la propiedad 4 de los axiomas de cuerpo ordenados que vimos en la primera clase presencial, el 1 pertenece al conjunto de los números reales. Y por la propiedad S1, que es la ley de cierre de la suma de números reales, si X es un número real, entonces X más 1 también es un número real. Por lo que estamos diciendo, n es inductivo, y entonces vamos a dar la siguiente definición del conjunto de los números naturales. Llamamos conjunto de números naturales n a aquel subconjunto real inductivo que está incluido en todo subconjunto real inductivo. Es decir, si n es el conjunto de los números naturales, si es que pasa que n está incluido en A, cualquiera sea A, un subconjunto inductivo de R. El carácter inductivo n es el que permite que se cumpla el siguiente principio, digamos, que lo llamamos principio de inducción. Si P es un predicado con dominio en L, tal que el valor de verdad de P de 1 es 1, y si es que el valor de P de H es 1, entonces se cumple que el valor de P de H también es 1, entonces podemos decir que cualquiera sea el número natural n, el valor de verdad de P de n es igual a 1. Este principio es muy importante, es un principio que se llama principio de inducción completa. Se utiliza mucho para la demostración de propiedades del conjunto de los números naturales, por eso al principio decimos si P es un predicado con dominio en n. Hay algunas demostraciones que la pueden encontrar en el apunte teórico que hemos alzado a la página hace unos días.
De igual manera, cualquier pregunta relacionada con la utilización, digamos, de este principio de inducción, nos pueden hacer. En cuanto a la función factorial, consideramos la siguiente relación, una relación que tiene como notación un signo de exclamación, que va de n0 en n, tal que x factorial es 1, si x es 0 o x es igual a 1, y es x por x menos 1 factorial si x es mayor que 1. Una propiedad que se puede probar por inducción completa es que cualquiera sea el número natural n, x factorial siempre es también un número natural, ¿no es cierto? Asimismo, como el factorial de un número entero no negativo se define como un producto, la unicidad de la imagen está asegurada. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta relación es una función, dado que cumple, digamos, las condiciones de existencia y unicidad. Está asegurada la condición de existencia porque el 0 tiene factorial, que es el 1. Acuérdense que el dominio es n0 de la función, ¿no es cierto? Y todos los otros elementos tienen también un factorial asociado. Por eso decimos que una propiedad importante es que para todo x natural se verifica que el factorial de x es un número natural. Como el factorial de un número entero no negativo se define como un producto, entonces la imagen de cada número perteneciente a n0 está garantizada, digamos, es única, ¿sí? Entonces se cumplen las condiciones de existencia y unicidad, por lo tanto esta relación que se ve en la filmina es una función. En cuanto a los números combinatorios, vamos a definirlos de la siguiente manera. Sean n y m pertenecientes al conjunto de los números naturales con el 0, de tal manera que n es menor o igual que m. Se llama número combinatorio de numerador m y denominador n al siguiente número natural, m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Algunas de las propiedades que este número combinatorio cumple son las siguientes. El número factorial de numerador m y denominador n, al igual que el número factorial de numerador m y denominador m, es decir, si coinciden numerador y denominador, es igual a 1. Y el número factorial de numerador m y denominador 1 es n. Esto se puede ver fácilmente o probar fácilmente haciendo las cuentas a partir de la definición de número factorial. La propiedad B, el número factorial de numerador m y denominador n es igual al número factorial de numerador m y denominador m menos n. Acá hay que notar que los denominadores, si se suman n más m menos n, me da m. Es decir que, por ejemplo, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, ¿no? El número factorial de numerador 8 y denominador 5 es igual al número factorial de numerador 8 también y denominador 3, porque 5 más 3 es 8, ¿no es cierto? En cuanto a la propiedad C, si tenemos la suma de dos números combinatorios del mismo numerador y de denominador siguiente al otro denominador, es decir, n más 1 siguiente a n, esto me da como resultado otro número combinatorio cuyo numerador es el siguiente de los dos numeradores de ambos números combinatorios y cuyo denominador es el denominador más grande de esos dos números. En cuanto al conjunto de los números enteros, como n está incluido en R, por el axioma S5, para todo n perteneciente a naturales, menos n pertenece a R, el axioma S5 habla del opuesto de la suma de números reales, ¿sí?
Entonces, como n es un número natural y por lo tanto real, existe menos n perteneciente a R. Esto nos permite caracterizar al conjunto de los n menos, que es un conjunto formado por todos los menos x, tal que x pertenece a naturales. Es decir, el conjunto formado por los opuestos de esas x pertenecientes a naturales. Y ese conjunto está incluido en R y también es un subconjunto real sí, es un subconjunto real porque está incluido en el conjunto de los números reales, digamos. Entonces, al conjunto de los números enteros, ¿cómo lo vamos a definir? Como la unión entre el conjunto de los números naturales con el cero, que hace poco lo habíamos definido, y el conjunto de los n menos que acabamos de definir recientemente. Se puede probar de la misma manera o utilizando las propiedades que habíamos visto para cuerpo ordenado, digamos, los axiomas, ¿no es cierto? Que se cumplen los axiomas, se puede probar eso, ¿verdad? En Z, que se cumplen los axiomas S1, S2, S3, S4 y S5, es decir, todas las propiedades de la suma, ¿sí? Y también P2, P3, P4 y D, ¿sí? P1, perdón, también. Es decir, todas las propiedades del producto que habíamos visto en R con la suma y el producto, ¿sí? Para caracterizar a R como cuerpo ordenado, pero en Z no se cumple la propiedad 5. Es decir, que todo número entero no tiene inverso en Z. Los únicos números enteros que tienen inverso son el 1 y el menos 1. Por ejemplo, el 8 es un número entero, el inverso de 8 es un octavo que no es un número entero. Por lo tanto, Z con la suma y el producto que conocemos no puede ser un cuerpo, ¿sí? Se dice entonces que tiene estructura de anillo conmutativo con elemento unitario. Hay una operación importante en este conjunto de los números enteros que luego nos permite definir la relación de divisibilidad. Entonces, esa operación es la división. Dados dos números enteros, A y B, siendo A distinto de ceros, dado que no se puede dividir por cero, existen y son únicos dos enteros Q y R, llamado cociente y resto de la división, tales que el dividendo B es igual al producto entre el divisor A y el cociente Q más el resto. Cumpliéndose además de esta condición, que el resto está comprendido entre 0 y el valor absoluto de A. Es decir, tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de A. Esto nos permite caracterizar un único resto, ¿no es cierto? Ahora bien, si el resto de la división de B por A, siendo A distinto de 0, es 0, decimos que A divide a B, que A es un divisor de B, o también se dice que es un factor de B, o que B es un múltiplo de A, o también divisible por A. Lo denotamos como A rayita B, ¿sí? Rayita vertical. Es decir, de todas las divisiones, ocupamos aquellas que tienen resto cero para a partir de esa definición enunciar, digamos, una relación de divisibilidad entre dos números enteros, ¿sí? Si A es distinto de 0, si A es un divisor de B, siendo A distinto de 0, y también de C, vamos a decir que A es divisor común de B y de C. Esta relación divide, que es una relación entre dos números enteros A y B, que se determina o se define a partir de una operación entre números, ¿sí? No hay que confundir la operación de división con la relación entre dos números enteros, como en este caso la relación divide. Si A divide a B, recordemos, ¿sí? B
dividido a es una división de resto cero, cociente entero y resto cero. La relación A dividida B verifica la propiedad transitiva en Z menos el conjunto cuyo elemento es el cero, ¿no es cierto? O sea, todas estas propiedades vamos a estar definiéndolas en ese conjunto, en Z menos el conjunto unitario de elementos cero. Es decir, si A divide a B y B divide a C, eso significa que A divide a C. Otra propiedad, todo número entero no nulo es divisor de sí mismo y de su opuesto. ¿Sí? Es decir, 5 divide a 5 y 5 divide a menos 5. ¿Por qué razón? Porque 5 dividido 5 y 5 dividido menos 5 son dos operaciones de cociente entero y resto cero. Todo número entero no nulo divide a cero. Es decir, es divisor de cero. O lo que también se puede decir que cero es múltiplo o divisible por cualquier número entero, salvo el cero, teniendo en cuenta la definición que hemos extraído, digamos, de la relación divide a partir de la división. ¿Sí? Esto es así porque 0 dividido 8, por ejemplo, es 0, cociente 0 y resto 0, digamos. 1 y menos 1 son divisores de todo número entero, y todo número entero se puede decir que es múltiplo de 1 y de menos 1, ¿no es cierto? Inclusive el 0, ¿no es cierto? 1 es divisor de 0, porque 0 dividido 1 es una división de cociente entero y resto 0. Si A distinto de 0 es un divisor de B, A es divisor del producto de B por cualquier número entero. Si A divide a B, entonces podemos asegurar que A divide a B por C, siendo C cualquier número entero. Si A distinto de 0 es un divisor común de B y C, A divide a la suma de B y C y también a la diferencia. En general, todas estas propiedades se pueden demostrar a partir del uso de la definición, ¿no es cierto? Para seguir, vamos a decir que un número entero P es primo si tiene exactamente 4 divisores. 1, menos 1, P y menos P. 4 divisores en Z, ¿no es cierto? Por tal motivo, 1 y menos 1 no son números primos, porque solamente tienen 2 divisores, 1 y menos 1. 0 tampoco es primo porque tiene infinitos divisores, ¿sí? Por ejemplo, el número 7 es sí un número primo porque tiene como divisores 7, menos 7, 1 y menos 1. El 5 también es un número primo, el 11 también es un número primo. Los números que no son primos se suelen llamar números compuestos. Decimos que dos números enteros no nulos, A y B, son primos o primos entre sí si sus únicos divisores comunes son 1 y menos 1. Por ejemplo, el 8 y el 13 son coprimos porque sus únicos divisores comunes son 1 y menos 1. Bueno, la próxima clase vamos a seguir con los números racionales y los números irracionales. Muchas gracias por la atención.